Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces avanzando con el desarrollo del programa de Bioestadística 2025 y hoy vamos a empezar a hablar de estadística inferencial. ¿Sí? Son temas que empiezan a hacerse un poco más teóricos, que lo que venimos viendo antes, donde empezamos a aplicar algunos conceptos de los ya aprendidos a las predicciones en términos de probabilidades. Vamos a recordar, como siempre, algunos conceptos que los vamos a seguir repasando o renombrando en esta clase y también en las que siguen. Variable aleatoria, aquella que se asociaba al resultado de un experimento aleatorio. Recordamos que había distintos tipos de variables y entonces iba a haber distintos tipos de experimentos aleatorios y distintos tipos de modelos que nos permitían acercarnos a entender el comportamiento de esas variables aleatorias. Habíamos visto en clases anteriores modelos probabilísticos continuos, habíamos mencionado varios, pero con el que más trabajamos fue con la distribución normal, un modelo de Gauss, que recuerden que aplicábamos esta formulita de Z, para, ya sea a partir de una población o de una muestra, calcular la probabilidad de encontrar ciertos valores en una población o muestra, ¿sí? Y luego, en la última clase vimos los modelos probabilísticos discretos y trabajamos especialmente con la distribución binomial, donde podíamos predecir con exactitud cuál era la probabilidad que tenía de ocurrir un evento que estábamos estudiando, siempre en relación con otros eventos. Obviamente siempre uno calcula probabilidad de éxito y eso viene asociado también a una probabilidad de fracaso. En este caso trabajamos con variables cualitativas, tiramos un dado, una moneda o ese tipo de ejemplos. Y habíamos visto esta campanita, que es la campana de distribución normal o distribución de Gauss, la cual nosotros, si bien les mostramos que está asociada a una tabla de distribución de probabilidad, no les pedimos que se aprendan de memoria la tabla, pero sí que traten de recordar en la medida de lo posible que la probabilidad de que un XY cualquiera se aleje de la media, ¿sí? Más o menos un desvío estándar, no es muy alta. Fíjense que en el intervalo que va de la media más o menos un desvío estándar ya tenemos casi el 70% de la población. Si nos vamos a dos desvíos estándar, ya abarcamos más del 95% de la población alrededor de la media. Y si nos alejamos de la media hasta tres desvíos estándar hacia valores positivos o negativos, ya nos vamos a encontrar con que tenemos casi el 100% de la población. Entonces, si bien no nos vamos a acordar de memoria nunca la tabla, podemos estar casi seguros de defender una postura en la cual podemos decir que para una variable cuantitativa continua, la probabilidad de encontrar un XY que se aleje de la media más de tres desvíos estándar hacia los valores superiores o menos de tres desvíos estándar para los inferiores es muy poco probable, ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de inferencia estadística y van a ver que muchas cosas de las que vamos a decir ya la habíamos dicho o habíamos trabajado sin decirlo de la manera en que lo vamos a ver hoy en clases anteriores. ¿Qué es la inferencia inductiva? Aquí les traemos dos autores de los recomendados. Taucher nos dice que es la parte de la estadística que a través del razonamiento inductivo extiende los resultados de la muestra a su universo de origen, ¿sí? Mientras que Norman y Strainer nos dice que es la parte de la estadística que determina la probabilidad de que cualquier conclusión sacada a partir del análisis de los datos de una muestra sea la correcta, ¿sí? Entonces, algo que ya venimos diciendo, nosotros vamos a siempre estar con incertidumbre. Entonces, la misión de la estadística inferencial es cuantificar cuán imprecisos son nuestros datos, nuestros resultados, nuestros cálculos. Y no van a ser imprecisos porque hayamos calculado mal, sino porque siempre están asociados a un error. Ahora vamos a ir hablando de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la estadística inferencial? Por un lado, estimar parámetros, ahora vamos a ver, pero eso ya es algo que venimos haciendo, ¿sí? Por lo menos en una parte. Hoy vamos a avanzar un poquito de eso. Y en la clase que viene vamos a empezar con las pruebas de hipótesis o dosimacia de hipótesis, que es un término más empleado en español, por España, pero como hay mucho libro de texto que proviene de allí, seguramente nos vamos a encontrar con la palabra dosimacia más de una ocasión. Entonces, cuando hacemos estimación puntual, lo que estamos haciendo nosotros es esto. A partir de una población, tomamos una muestra, ¿sí?
En esa muestra lo que calculamos son estadígrafos, ¿sí? O estimadores muestrales, y en realidad lo que estamos haciendo es estimar a los verdaderos parámetros que tiene la población. La población contiene parámetros que son valores fijos, que nosotros en general nunca vamos a conocer porque no vamos a hacer censos, solamente vamos a tomar muestras, y entonces lo que hacemos es estimar esos parámetros a partir del cálculo de estadígrafos. Es decir, cuando nosotros calculamos la media de la población, estamos estimando el verdadero valor de mu. Cuando estimamos S cuadrado, la varianza de la población. Cuando estimamos P, la proporción. ¿Sí? Entonces, dijimos que había dos cuestiones que podíamos hacer. Una era la estimación puntual. En realidad, es algo que ya venimos haciendo, como les dije antes. Cada vez que ustedes calcularon el promedio de una muestra, en realidad estaban estimando a mu. ¿Sí? Ya hemos hecho estimación puntual. Ahora bien, algo de lo que no hemos hablado es de que los estimadores deben cumplir con ciertas propiedades. Ahora vamos a nombrar las propiedades rápidamente, ¿sí? Vamos a decir más o menos a qué nos referimos con cada una de ellas, pero en realidad, este, los estimadores que nosotros les hemos presentado, la media, la varianza, el desvío estándar, son los que mejor cumplen con todas estas propiedades, y por eso son los que trabajan todos los grupos que hacen análisis de datos numéricos. Una de las estimaciones deseables de las propiedades, perdón, deseables de un estimador es la insesgabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sesgo? Recuerda que veíamos que había poblaciones que tenían una distribución sesgada porque tenían la cola hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, cuando hablamos de sesgo, entonces, hablamos de algo que no es simétrico, que no está centrado. Entonces, este, cuando hablamos de sesgo, por ejemplo, si uno tiene una opinión sesgada de alguien, va a hablar siempre bien de esa persona, no importa si lo que está haciendo está bien o mal, o va a hablar siempre mal de esa persona sin analizar demasiado si lo que estás viendo, haciendo está bien o mal. En este caso, en el caso de las estimaciones, un estimador sesgado nos daría siempre valores superiores a los reales o siempre inferiores a los reales. La media es un buen estimador de mu, y por eso siempre mu queda alrededor del centro, ¿sí? O hacia el centro de las distintas estimaciones que podemos hacer de mu a partir de cálculo de la media muestral. La eficiencia. Un estimador es más eficiente o más preciso cuando tiene menor varianza, ¿sí? Es decir, cuando los resultados nos tienden a dar resultados más parecidos entre sí, ¿sí? Consistencia. ¿A qué nos referimos con consistencia? Un estimador es consistente si a medida que el tamaño muestral crece, el del estimador tiende hacia el parámetro. Entonces, nosotros cuando hablamos de tomar muestras, ahora vamos a ir profundizando un poco en este tipo de cosas, pero cuando yo tomo una muestra, me encuentro con que los valores de la media muestral, por ejemplo, tienden a no ser exactamente los valores de mu, ¿sí? Y si bien siempre nosotros vamos a estar con esa disyuntiva, con esa incertidumbre de no saber si el valor que calculamos coincide exactamente con el del parámetro, en realidad sabemos que lo más posible es que no coincidan prácticamente nunca. Lo que sí podemos tener, al menos la, la esperanza o la certeza en realidad, es que si yo aumento el tamaño de la muestra, los resultados que puedo tener van a ser cada vez más parecidos al verdadero valor del parámetro. Y eso ya es mucho decir, porque eso me permite a mí entender que si tengo mucha variación en una característica, aumentando el tamaño de la muestra, los resultados se van a aproximar más a los valores reales de la población. Y por último, suficiencia, que hace referencia a cuánta información resume un parámetro, un estimador, perdón, respecto de un parámetro, ¿sí? Y está relacionado con la cantidad de información relevante contenida en la muestra. Entonces, estas cuatro propiedades del estimador, que son propiedades deseables de un estimador, la tienen todos los estimadores con los que nosotros venimos trabajando, ¿sí? Nada más que antes simplemente le enseñamos cuáles eran y cómo se calculaban y qué medía cada uno, pero tienen estas propiedades y por eso son seleccionados por los matemáticos, por los teóricos de la matemática y la estadística, en comparación de otros estimadores que fueron dejados de lado. Entonces, dijimos que la estimación de parámetros podía hacerse por estimación puntual o por intervalo de confianza, y lo que vinimos haciendo hasta ahora fue estimación puntual. Esto
lo vamos a empezar a ver en la próxima clase, no nos vamos a detener ahora. Con lo que vamos a trabajar ahora es con intervalos de confianza, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hacer eso? Y bueno, vamos a ver que cuando nosotros hacemos la estimación puntual, lo que ya aprendimos a hacer, ustedes ya aprendieron a calcular, por ejemplo, la media de una muestra, ¿m? Que es un estimador de la media de la población. Ahora bien, un estimador, el cálculo de una media, por ejemplo, si ustedes calcularon la altura de los varones y le dio 1,71 m, es un punto en la escala de medición, ¿sí? Entonces, ese punto, aquí se me corrió, pero la media de la muestra sería la estimación puntual de mu, P sería la estimación puntual del parámetro proporción de una población, son un puntito en la escala de medición. Y lo que es peor para nosotros sabemos que si volvemos a calcular lo mismo a partir de otra muestra, los resultados posiblemente sean diferentes. ¿Por qué? Y porque en una muestra yo tomé 30 alumnos y en otra muestra, por sorteo, voy a tomar otros 30. Entonces, es esperable que haya diferencias en las distintas estimaciones puntuales. Entonces, necesito tener algún tipo de información complementaria que me permita dar confianza a las estimaciones que estoy haciendo y eso me lo van a dar los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, esto es importante entenderlo, así como trabajamos con variables aleatorias, porque los datos que yo tomo la observación que tomo en un individuo varían aleatoriamente en las que aparecen en los demás, ¿sí? Los estimadores muestrales, en este caso la media muestral, es un estimador, también es una variable aleatoria que varía al azar en relación al parámetro. Porque si yo tomo 20 muestras, 30 muestras, 50 muestras de una población, seguramente las 20, 30 o 50 muestras que tome van a ser un poquito más, un poquito menos diferentes entre ellas y a su vez diferentes al parámetro. Lo que uno tiene que esperar es que varíen alrededor del parámetro con insesgabilidad. Entonces, dijimos que la media muestral es una variable aleatoria que varía al azar con relación a mu, ¿sí? La clase pasada, las anteriores, vimos que un valor cualquiera de la población podía alejarse más o menos de mu de acuerdo a la variación o a la variabilidad de esa característica. ¿Qué es lo que medía eso? El desvío estándar de la característica, ¿sí? Si el desvío estándar era mayor, las variaciones encontradas podían ser mayores. Si el desvío estándar era menor y la población era leptocúrtica, las variaciones esperadas iban a ser menores. Ahora bien, los promedios muestrales. Esto ya lo habíamos hablado alrededor de las observaciones. Los promedios muestrales, si yo tomo muestras con n igual a 10 o con n igual a 20 o con n igual a 30, se alejarán de mu más, menos o igual cantidad que las observaciones que se alejan, ¿sí?, en relación a este término, al desvío estándar de la población. Entonces, nosotros vamos a ver eso, vamos a tratar de mostrarlo desde el punto de vista teórico con un ejemplo, ¿sí?, que lo vamos a trabajar con lo que se denomina teorema central del límite. Y para ello vamos a construir o vamos a tener datos de una población hipotética pequeña que tiene como ventaja que al ser tan pequeña nosotros podemos hacer un censo. Si una población tiene solamente 5 individuos o 5 observaciones, es relativamente fácil hacer un censo. Entonces, a partir de estos datos, hago un censo y calculo una medida de tendencia central, como es la media de la población, y la varianza a partir de la varianza de población a partir de esa media, son estos dos valores: 5,4 mu, 3,44 sigma al cuadrado. Entonces, esta es la varianza de las observaciones. Anteriormente nos habíamos preguntado, ¿las medias muestrales serán igual de variables que las observaciones? ¿Más variables? ¿Menos variables? Bueno, al ser una población tan pequeña, podemos tomarnos el tiempo para calcular todas las muestras posibles que se pueden obtener de esta población con reemplazo con n igual a 2. Es decir, vamos a tomar todas las muestras posibles con n igual a 2, ¿sí? Eso nos va a dar n como tamaño total de la población a la n al cuadrado combinaciones posibles. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva están todas las combinaciones posibles. Fíjense que son 25, ¿sí?, porque eran
la población base 5 datos al cuadrado, 25. Y fíjense que podemos obtener por sorteo primero el 3 y luego otro 3, luego un 4, luego un 5, luego un 6. Bueno, podemos tener 25 combinaciones posibles, 6 no porque no había 6, pero podemos tener 25 combinaciones posibles, considerando el orden. ¿Y qué es lo que está puesto acá? ¿Cómo están ordenados estos grupos de datos? El promedio de los distintos pares que hay en cada fila da lo mismo. Fíjense, estos dos pares tienen un promedio de 4,5. Estos tres pares tienen un promedio de 5. Estos cuatro pares, un promedio de 5,5. Entonces, yo estoy considerando el promedio de cada una. Y lo que hicimos acá fue calcular la media y la varianza haciendo el cálculo de media y varianza ponderados. ¿Sí? Entonces, usando la formulita que ustedes ya aprendieron a hacer, calculamos la media y fíjense que la media nos da 5,4. ¿Sí? O sea, si yo calculo todos los XY, ¿sí? Multiplico por FI, esto es XY, la marca de clases, multiplicado por FI, me da sumatoria de XY de 25, lo divido por 25 y me da 5,4. Es decir, el promedio de todas las medias muestrales, ¿sí? Posibles en esta población sigue siendo 5,4. Es decir, así como era el promedio 5,4, si yo sumaba los 5 datos y dividía por 5, si acá calculo las 25 medias posibles, sumo todo y divido por 25, el promedio es exactamente el mismo. ¿Qué pasa cuando calculo la variabilidad alrededor de esta media? Antes tenía 5 datos, ¿sí? Ahora tengo 25 datos. Cuando calculo la variabilidad de todos, elevo al cuadrado, multiplico por frecuencia y calculo la varianza, dividiendo por 25 en este caso, porque fue un censo lo que hice, me encuentro con que la varianza ya no es más 3,44, sino que es 1,72. ¿Sí? Y este 1,72 no es cualquier número, es exactamente la mitad de 3,44. ¿Qué quiere decir esto? La varianza de todas las medias posibles cuando tomo muestras de dos individuos es de la mitad de la varianza de las observaciones. Ese es un dato importante. Se mantiene la media, la varianza disminuye. Ahora, no disminuye de cualquier forma, disminuye con esta relación. Varianza sobre n. Si hacemos un grafiquito donde graficamos las 25 medias posibles, fíjense que ya alrededor de la media mu, que es 5,4, ya empiezan a aparecer la mayor concentración de medias posibles. Si hacemos esto con todas las muestras posibles con n igual a 3, la cantidad total de muestras va a ser 125, ya la cantidad de marcas de clase o de promedio diferentes ya es mucho mayor, ¿sí? Pero fíjense que nuevamente si calculamos todas y hacemos todo como en el caso anterior, la media sigue siendo 5,4 y la varianza ya no es más 3,44 ni 1,72 como en el caso anterior. ¿Cuánto es? 1,14, equivalente a la varianza original dividido el tamaño de las muestras. Entonces, el gráfico se va haciendo cada vez más parecido a una distribución normal, ¿sí? Y la media se mantiene, la varianza de los promedios muestrales se va achicando. Cuando lo hacemos con 4 pasa lo mismo, obviamente ya hay muchas más combinaciones posibles y obviamente va a haber muchas más medias muestrales. Cuando repetimos todos los cálculos, la media sigue constante en 5,4, pero la varianza de esas medias disminuye. ¿Sí? ¿Y por qué disminuye la varianza? Y bueno, porque la mayoría de los resultados posibles se concentran hacia el centro y los datos extremos, ¿sí? Son cada vez menos probables. Por eso esto se llama teoría central del límite. Aquí ya nos fuimos a una muestra un poquito más grande. Fíjense, 5 observaciones. O sea, hay ya 3.000 maneras diferentes que puedan combinarse las observaciones. Son muy poquitas los que me dan promedios muy altos, son muy poquitos los que me dan promedios muy bajos. La mayoría me da alrededor de mu. ¿Sí? Entonces, a medida que voy aumentando el tamaño de las muestras, la media de todas las muestras posibles se mantiene, pero la
varianza va disminuyendo conforme esta forma, sigma cuadrado sobre n. Entonces, aquí vimos dos cuestiones importantes. La varianza de los promedios disminuye de manera inversamente proporcional al tamaño de la muestra. ¿Mm? Obviamente, si el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, el desvío estándar de los promedios muestrales disminuye según la misma fórmula, pero aplicando raíz. O aplicando distribución, el cuadrado se va con la raíz y me queda el desvío sobre la raíz de n. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos en clases anteriores cuando vimos distribución normal de Gauss? Vimos que, conociendo la media y el desvío estándar de la población o de la muestra, podíamos predecir por dónde se encontraban distribuidas la mayoría de las observaciones en la población. Esto también puede aplicarse a la distribución de promedios muestrales. ¿Sí? Si puede aplicarse a las observaciones, puede aplicarse a los promedios muestrales. La metodología es la misma, ¿sí? Nada más que en lugar de tener un xi menos mu sobre el desvío estándar, vamos a tener una media muestral menos mu y dividido ¿qué? Dividido el desvío estándar de las medias, que en realidad nosotros lo vamos a llamar error estándar. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen por ahí o lean el error estándar, no es el desvío estándar de las observaciones, es el desvío estándar de las medias muestrales. ¿Sí? Entonces, si lo representamos a la fórmula completa, nos quedaría de esta manera. Y podemos aplicar lo mismo que habíamos aplicado antes. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esa información para hacer intervalos de confianza. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho, no hay ningún secreto, que la estimación puntual nos da información incompleta. ¿Por qué podemos decir esa información está incompleta? Porque por más que hayamos hecho bien el muestreo, por más que hayamos hecho bien los cálculos, ¿sí? Calculamos un valor puntual. Si yo digo la media de la altura de las mujeres de primer año es 1,60 m, y bueno, es un puntito en la escala de medición y no me da mucha más información que eso. En cambio, nosotros sabemos que, por más que no estemos seguros nunca de que la media que calculamos coincide con el verdadero valor de mu, sabemos que en alguna parte del eje está el verdadero valor del parámetro. O sea, son dos cosas este, por ahí que se contraponen. Por un lado, sabemos que el valor que calculamos es muy probable que no sea el verdadero, porque nunca nos debemos olvidar que si tomamos otra muestra y volvemos a calcular, en vez de 1,60 nos va a dar 1,61. Y bueno, ya son diferentes. ¿Y cuál es el verdadero? ¿1,60 o 1,61? No tenemos por qué sospechar más o menos de uno o del otro, ¿sí? Porque los dos fueron bien calculados. ¿Mm? Más allá de esa incertidumbre, sabemos que el verdadero valor del parámetro en algún lugar está. ¿Sí? Si yo tuviera la posibilidad de hacer un censo, llegaría a calcular mu sin ningún tipo de dudas. Entonces, lo que vamos a hacer es, sabiendo que pudimos estimar el desvío estándar de las medias, es decir, el error estándar, y sabiendo que los promedios muestrales se distribuyen normalmente, como vimos en los gráficos, a medida que aumentábamos el tamaño de la muestra, la distribución de los promedios muestrales cada vez era más parecida a la distribución de las observaciones, podemos hacer en principio esta misma inferencia. ¿Sí? Si yo sé que el 68% de las observaciones está en el intervalo que va de la media más o menos un desvío estándar, el 68% de las medias muestrales va a estar en el intervalo que va de la media muestral más o menos un error estándar. Fíjense que ya no es más un desvío estándar, sino que es un error estándar. De la misma forma, el 95% de las medias se va a encontrar en el intervalo de la media más o menos 2. Entonces, estos son el tipo de estimaciones que nosotros podemos hacer. ¿Sí? ¿Por qué es importante aprender a hacer estas estimaciones? Porque en lugar de quedarnos con una media muestral que sabemos que lo más probable es que no coincida con el verdadero valor de mu, podemos empezar a predecir con cierta confianza de tomar una decisión correcta, como decía alguno de los autores al principio que le mencioné.
y obviamente con cierta posibilidad de equivocarnos, un rango de valores en los cuales se encuentran. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esa estimación de parámetros por intervalo de confianza? Bueno, sabemos que la media muestral está centrada y distribuida normalmente con media mu y varianza sigma cuadrado dividido n, ¿sí? Nosotros vamos a poder construir un intervalo haciendo inferencia en la cual vamos a decir que mu está entre un límite inferior, que hay que calcularlo, y un límite superior, que hay que calcularlo, utilizando z, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a construir un intervalo y lo vamos a hacer con una confianza determinada. ¿Esa confianza de qué es? De estar tomando una decisión correcta. Y bueno, yo no puedo trabajar con menos confianza que esto, no puedo trabajar y presentar mis resultados con una confianza de tener razón del 10%. No sirve de nada. Entonces, los valores de confianza mínimos que se manejan son de 80% en algunas ramas. En el área de la biología en general se maneja de 95 para arriba. ¿Sí? Y a esa construcción que vamos a hacer la vamos a llamar intervalo de confianza. Lo vamos a representar de esa manera y estamos diciendo que la confianza de que mu se encuentre entre un límite inferior y un límite superior es de tal, en este caso, 90%. Entonces, aquí, esto es algo matemático, ¿sí? Habíamos dicho que nosotros podíamos calcular la probabilidad de un evento a partir de las observaciones o de las medias muestrales, en este caso es la media menos mu dividido el error estándar, ¿sí? Para construir esta confianza tenemos que buscar un valor de z que nos incluya al porcentaje de población que queremos que quede dentro del intervalo. Entonces, queda construido de esta manera. Y fíjense lo que dice acá. La probabilidad del intervalo de confianza es igual a 1 menos alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es la probabilidad de equivocarnos. Si yo voy a decir la altura de los varones está entre 1,60 m y 1,80 m, ¿sí? La probabilidad de que sea correcto, en este caso, si lo hiciéramos así, va a ser alta, del 90%. Pero también siempre hay asociada una probabilidad de equivocarnos, de un error, ¿sí? ¿Y ese error cuál sería? Que la verdadera media, el verdadero valor de mu, esté por encima de 1,80 o por debajo de 1,60. ¿Sería posible eso? Y sí, todo es posible. Si el intervalo lo construimos con una confianza del 90%, hay un 10% de probabilidad de que esté fuera, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo lo calculamos, pero eso es uno de los corazones de la estadística, saber que nunca estamos 100% seguros de las cosas que estamos calculando. ¿Mm? Como habíamos dicho que la proporción, la probabilidad de ese evento, que era 1 menos alfa, estaba entre dos valores de z, ¿sí? Haciendo unos pases matemáticos, nos termina quedando la fórmula de intervalo de confianza, que puede ser para 90%, para 80%, para 95%, para 99%, como dijimos, de esta manera. Se construye alrededor de la media muestral, ¿sí? Y se les adiciona o se le resta a la media el valor de z correspondiente multiplicado por el error estándar. Ahora vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, nos piden a nosotros que quieren estudiar eh, una característica determinada, nos mandan a tomar una muestra, tomamos una muestra de 80 individuos y nos da un promedio de 12,5 y un desvío estándar de 1,4. ¿Sí? No me puedo bajonear, no me puedo poner mal, porque ya sé que 12,5 en realidad no es exactamente igual que mu, ¿sí? Porque si tomo otra muestra de 80, tal vez me dé 12,3, otra me dé 12,8, 12,9. Entonces, este valor posiblemente no corresponda con el verdadero valor del mu. Ahora, ¿qué pasa si transformo esta estimación puntual en una estimación por intervalo de confianza? Aplico la formulita, ¿sí? La media, 12,5, más menos z, tengo que buscar en la tabla de z y multiplicar por el error estándar. ¿Y qué voy a buscar en la tabla de z? Voy a buscar aquel valor que incluya, hacia un lado de la media o hacia el otro, un determinado porcentaje de valores, ¿sí? Si quiero calcular un intervalo de confianza de 80%, voy a buscar el valor de z que me deje en el área central el 40% de los valores medios. Si voy a buscar el 99, tendré que buscar más. Entonces,
El valor de z que debo buscar va a ser aquel que incluye al 47,5% del área alrededor de la media. Y fíjense ustedes que con el dibujito que teníamos en la clase pasada, si yo busco un valor de z igual a 1, ¿sí? ¿De qué valor a qué valor voy a estar yendo? Voy a tener solamente el 68% del área cubierta. O sea, seguramente el valor de z que tengo que buscar es mayor que 1. Fíjense si uso más 2 desvíos para un lado o más 2 para el otro. Desvíos si fueran observaciones, en este caso error estándar. Ahí me paso, porque yo necesitaba el 90 o el 95%, en este caso el 95%, y ya el valor 2 que está por acá y acá, me abarca más del 95%. Y entonces seguramente es un valor un poquito inferior a 2 el que tenemos que utilizar. Obviamente lo vamos a buscar en la tabla de Z y vamos a buscar aquel valor que incluya el 45%, el 47,5% del área. Entonces, es un caso en el que tenemos una muestra grande, una muestra de 80. Pero ¿qué pasa si queremos hacer lo mismo con una muestra pequeña? ¿Qué quiere decir una muestra pequeña? Y una muestra menor a 50, una muestra menor a 30. En este caso, muestra con 5, 10, 20 individuos. Aquí, al haber tan pocos datos o al haber pocos datos, ¿sí? Las variaciones que podemos llegar a encontrarnos son mayores que cuando calculamos las cosas a partir de muestras grandes. Entonces, fíjense aquí lo que nos muestra el- este gráfico, es cómo cuando tenemos tamaños muestrales muy pequeños, la población o la distribución se nos achata. Hay mucha más variación. Cuando ya llego a 10, ya es una campana bastante parecida a normal y obviamente con datos infinitos, pero en realidad superiores a 100, ya podríamos trabajar siempre con distribución Z. Ahora, cuando los tamaños de la muestra son muy bajos, la distribución Z, que es única y que está por acá, no nos sirve o nos sirve más o menos. Entonces se recurre a una distribución que se llama T, que es una distribución para variables cuantitativas continuas también, pero que se aplica cuando las muestras son pequeñas. Nosotros en general recomendamos utilizarla hasta tamaños muestrales de alrededor a 30. Esta tablita de T, ¿sí? ¿Qué tiene aquí? Fíjense, grados de libertad. ¿Y por qué? Porque la probabilidad de encontrar los datos, ¿sí? Va a variar dependiendo del tamaño de la muestra. Entonces, si yo tengo una muestra de 10 observaciones, los grados de libertad se calculan como n-1, serían 9 grados de libertad. Si tengo una muestra de 20, 30, 40, tendré que buscar n-1 grado de libertad para encontrarme el valor acá. Y fíjense que a medida que aumento el tamaño de la muestra, los valores tienden a hacerse bastante parecidos. Fíjense que acá, entre 50 y 30, hay apenas 2 centésimas y hay 20 observaciones. En cambio acá hay una única observación y la diferencia es más grande, mucho más grande que esta. Entonces, a medida que el tamaño de la muestra se agranda, la distribución T tiende a ser cada vez más parecida a la distribución Z, que en realidad son estos valores que tenemos acá, porque aquí ya tenemos un tamaño de muestra pues, infinito, ¿sí? En el caso de infinito se corresponde con T. Fíjense que a partir de 50 ya casi no hay diferencias entre los valores de T y de Z. Pero si la muestra es pequeña, por ejemplo una muestra de 6, que tengamos que trabajar con 5 grados de libertad, ahí sí los porcentajes de diferencia son mucho más altos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando calculamos el intervalo de confianza? Fíjense que fuimos, hicimos un muestreo, calculamos la media, están todos corridos en mi sombrerito. Calculamos la media que nos dio 12,5 y el desvío estándar 1,4. ¿Sí? Ahora, obviamente, esto pudo haber sido calculado con muestras de tamaño 5, 10 o 20. ¿Qué pasa cuando calculo con 5, cuando calculo con 10 o cuando calculo con 20? Bueno, fíjense, cuando está calculado a partir de 5 observaciones, me da un intervalo de confianza muy ancho. Este intervalo de confianza me dice, el verdadero valor de mu posiblemente se encuentra entre 10,7
y 14,24. Es mucha variación, ¿sí? Pero esa es la precisión que tiene mi estimación, la confianza, perdón, que tiene mi estimación. O sea, yo puedo decir con una confianza de 95%, el verdadero valor de mu está entre 10,76 y 14,24. Puede venir alguien y decirme, no, no, yo no quiero que la confianza, que la precisión sea tan baja, ¿sí? Fíjense, tenemos casi 5 unidades entre el límite inferior y el superior. Yo quiero tener que no haya más de 3, porque 3 ya me parece mucho. Bueno, aumento el tamaño de la muestra, en vez de usar 5 uso 10, y fíjense que ya el resultado me da entre 11,5 y 13,5, o sea, 2 unidades. Bajamos de casi 4 a 2. No, no, quiero este, más precisión, quiero que no haya tanta diferencia entre el límite inferior y el superior. Bueno, aumento nuevamente el tamaño de la muestra, la llevo a 20 y ahí ya estamos de 11,8 a 3,16. O sea, 1,3 es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, esto tiene su importancia. No es lo mismo decir la media de la muestra es 12,5 y mu no sé dónde está, porque no lo puedo saber, a decir el verdadero valor de mu con una confianza del 95%, se encontraría entre 11,8 y 13,6. ¿Sí? Entonces, de esa manera el intervalo de confianza nos permite hacer estimaciones, ¿sí? Sabiendo la chance que tenemos de tomar la decisión correcta y sabiendo la chance que tenemos de equivocarnos. Algo que no podemos hacer con la estimación puntual porque simplemente nos da un punto en el eje. Y aquí lo planteamos de otra manera. ¿Qué pasa si en lugar de aumentar el tamaño de la muestra, lo mantenemos, pero queremos aumentar la confianza? Queremos estar casi seguros de que mu va a estar dentro del intervalo. Y en lugar de manejar una confianza de 95%, como hicimos anteriormente, la bajamos o la subimos. ¿Sí? Entonces, el grado de confianza con el que construimos nuestro intervalo en realidad está reflejando qué porcentaje de población queda fuera para un lado o para el otro. Entonces, si yo en lugar de trabajar con 95%, trabajo con 90%, el área bajo la curva que está quedando dentro del intervalo disminuye. ¿Sí? Entonces, al disminuir el área, yo gano un poco de precisión. ¿Sí? Si antes decía esto va de 12 a 15, ahora digo de 12,5 a 14,5. Es más preciso, pero menos confiable. ¿Sí? Entonces, ganamos en precisión, pero perdemos en confianza. Entonces, siempre tiene que haber un balance. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aumento la confianza al 99%? O sea, estoy queriendo estar casi seguro que no haya manera de que me equivoque? Bueno, lo puedo hacer, pero se paga con precisión. Si antes íbamos de 12 a 15, ahora estamos yendo de 11 a 16. O sea, es casi imposible que me equivoque. Sí, hay un 1% más de probabilidad de equivocarse, pero obviamente perdimos precisión. Si yo digo el promedio de peso de los varones en primer año seguramente va a estar entre 50 kilos y 150 kilos, y sí, es casi seguro que está ahí adentro. Ahora, la confianza que le voy a tener ese resultado es malísima. Perdón, la precisión que tiene ese resultado es malísima. Tiene mucha confianza, porque el intervalo que estoy tomando es muy grande, pero la precisión no me sirve. Uno generalmente quisiera que el intervalo del rango de valores que me marcó el intervalo de confianza sea lo más pequeño posible, ¿sí? Pero para tener semejante precisión hay que aumentar mucho el tamaño de la muestra. Entonces, esas son algunas presentaciones. ¿Cómo hacemos para calcular para una variable cuantitativa continua? También lo podemos hacer para variables nominales, ¿sí? Cuando teníamos variables nominales, ¿qué era lo que calculábamos? Calculábamos la proporción, ¿sí? La proporción de caras, la proporción de cachorros nacido macho, la proporción de cualquier ejemplo que ustedes midan en variables en escala nominal, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos construir el intervalo de confianza para ese parámetro? De la misma manera, P
que es la proporción estimada a partir de la muestra, más menos z por el error estándar, o más menos t por el error estándar, dependiendo de la cantidad de elementos que forman parte de esa media. Entonces, si los elementos a partir de los cuales calculamos P son muchos, se usará Z. Si son poquitos, hay que estar atentos de usar T y no Z. Finalizamos aquí entonces. En el práctico van a aprender a calcular intervalos de confianza y básicamente traten de entender y de ponerse a interpretar qué pasa cuando yo a un intervalo le aumento o le disminuyo la confianza y qué pasa cuando le aumento o le disminuyo el tamaño de la muestra, qué es lo que pasa, cómo cambia la confianza, cómo cambia la precisión, ¿sí? Esas son las cosas que le vamos a preguntar desde el punto de vista teórico. Hasta la próxima.